Muy buenos días, amados oyentes. Dios les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo. Continuando con estas gotas de su amor sobre el tema el pecado. Y hacemos dos audios porque es bastante extenso el tema y hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de que es pecador, de que hay pecado, de que hemos cometido muchos pecados. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la presencia del Señor. Y vuelvo y repito el versículo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, hemos sido separados, hemos sido pecadores. Y aquel que diga que no ha pecado, es allí su primer pecado, porque está queriendo hacer mentiroso a Dios, y Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor ha declarado en toda su palabra una multitud de pecados. La rebeldía es pecado, su pueblo Israel fue un pueblo pecador, pecador de idolatría, por adorar dioses ajenos fuera de él, por copiar modelos de otros países, de otros vecinos. Eso es pecado. No solamente robar, matar, destruir, difamar, mentir, apoderarse de cosas ajenas, corrupción económica, hechos delictivos, vandálicos. Hay pecados de todo tipo. La mentira es un pecado, la envidia, la hipocresía son pecados silenciosos que están allí. Tener un mal pensamiento es pecado. La envidia, el egoísmo, el querer solo para ti, lo que no querer la bendición de los demás, el odio, el engaño, eh, el fingir, cualquier cosa que nosotros hagamos contraria a la justicia del Señor es pecado. Y a veces no reconocemos en dónde están nuestros pecados, pero cuando discutimos en nuestra familia, cuando nos airamos, porque airarse no es pecado, Cristo se airó. Lo que es pecado es lo que se comete cuando uno está airado. Generalmente dice malas palabras, grita, ofende, golpea, rompe, y eso es pecado. Entonces la palabra dice airaos, pero no pequéis. Y así como muchos creen, no, bueno, pero si yo no tomo, no bebo, no fumo. Este, a veces no es tomar la copa de licor, es embriagarse o usar el licor para embriagarse. La palabra lo dice, no os embriaguéis. A veces solamente con andar en angustia, no os angustiéis, no os afanéis. Afanarse es pecado, fíjense, afanarse, esa persona que vive en un eterno afán hiperactivo, eso es pecado. Cosas, cosas tan sencillas como maquinar algo contra alguien o alegrarse del mal ajeno, eso es pecado. Están los pecados sexuales, ¿verdad? Dice la palabra que el sexo fuera del matrimonio es pecado, ¿verdad? Y allí entran adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, todo eso son pecados. Delitos contra natura, el sexo que no es natural, eso es pecado. La gente que no se acepta como es y quiere ser más gordo, más flaco, se interviene, se opera, se tatúa porque no está conforme como Dios lo hizo, eso es pecado. Todo eso trae condenación. Aunque no lo creas, hermano, haces la menor cosa, el no hacer. Si llevas pan y vas por la calle y ves que alguien tiene hambre y tú no le das, eso es pecado. Omitir la misericordia, el no dar, el no compartir, el no amar a los demás tanto o más que a ti mismo. Eso es pecado. A veces la crianza de nuestros hijos, la violencia en el hogar, la forma en que damos una mala respuesta. A veces regañamos o castigamos excesivamente a nuestros hijos. Eso es pecado. A veces les decimos palabras de maldición. Ese muchacho no sirve para nada. Eso es pecado. Mira, tantas y tantas cosas que son pecado. El no obedecer al Señor, no hacer la voluntad del Señor es pecado. Entonces, como les decía, hay pecados de acción, de pensamiento y también de omisión. Generalmente el pecado es concebido en la mente. De allí pasa al corazón y se convierte en un sentimiento, furia, rabia, horror, terror, maldad, etc. Y de allí pasa a la acción. Es cuando se cometen pecados de acción. De la mente al corazón, y del corazón se entronan y se convierten en pecados de acción. Entonces debemos combatir en la mente, en la mente, abortar el pecado desde la mente. Apenas llegue un mal pensamiento, Señor, declaro que tengo la mente de Cristo. En este momento yo rechazo todo pensamiento pecaminoso. Y así sucesivamente evitar
y alejarnos del pecado, no solamente limpiarnos, ir y limpiarnos en la sangre de Cristo, que es lo principal, sino también alejarnos y aborrecer al pecado, separarnos del pecado. Es así como podemos llevar una vida recta en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, te doy gracias, gracias y te glorifico, Señor, porque tú nos das conciencia de pecado. Tú nos haces ver cuando estamos a borde de caer en un pecado, cuando estamos a punto de cometer un pecado y aún cuando lo hemos cometido, nos traes el arrepentimiento y nos ayudas a entender que hemos pecado y que debemos dejar el pecado atrás, pedir perdón y alejarnos y separarnos para nunca más volver a cometer el mismo pecado. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados y nos haces limpios y aceptos. Gracias, Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.